¿Sabías que hay un experimento psicológico llamado el reflejo atrasado, donde algunas personas aseguran haber visto a su reflejo moverse por su cuenta tras observarse fijamente en un espejo por más de 10 minutos? Este fenómeno, conocido como el efecto Troxler, provoca distorsiones en el rostro, alucinaciones y una sensación de que algo más los está observando desde el otro lado del espejo. Algunas personas han salido corriendo aterradas, jurando que lo que vieron no eran ellas mismas. ¿Has oído hablar de la señal 27? Dicen que aparece entre la 1:00 y la 1:10 de la madrugada, en canales vacíos de televisión o radios abandonadas. Nadie sabe de dónde viene, pero quienes la han visto aseguran que jamás vuelven a ser los mismos. La señal muestra imágenes borrosas, gente con los ojos vendados, un reloj marcando exactamente la 1:07 a.m. y una voz distorsionada que repite números y frases en latín. Se le llama la señal 27 porque, según las historias, 27 días después de verla, ocurre algo trágico. Accidentes, desapariciones, hasta muertes inexplicables. Algunos creen que es una maldición, otros que es una advertencia. En 2019, alguien subió un fragmento a internet. Solo duró unas horas. Después, su cuenta fue eliminada, el video desapareció y nadie supo más de él. Lo más raro, si buscas ciertas coordenadas donde supuestamente apareció, en Google Earth solo verás un punto negro en medio del océano. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero si una noche estás viendo la tele y la pantalla cambia sola, si escuchas una voz que no reconoces repitiendo tu nombre, cambia de canal. Rápido, porque tal vez ya activaste tu cuenta regresiva. ¿Sabías que en 1973 una familia de Kansas recibió llamadas telefónicas durante 6 meses de una voz que decía saber todo lo que hacían? La voz describía lo que llevaban puesto, qué comían y a dónde iban. La policía rastreó las llamadas pero nunca encontró al responsable. El caso sigue sin resolverse hasta hoy. ¿Sabías que en la estación Panteones del metro CDMX se han reportado apariciones fantasmales desde su construcción? Los obreros que excavaban la línea, dos afirman haber encontrado túneles antiguos y restos humanos que no estaban en los planos. Desde entonces, varios usuarios y trabajadores aseguran haber visto personas que se desvanecen entre los vagones, niños jugando en andenes vacíos y escuchar rezos o lamentos durante la madrugada, cuando el servicio está cerrado. Algunos dicen que la estación fue construida sobre un antiguo cementerio y que los espíritus nunca se fueron. ¿Sabías que en el bosque de Oia Baciu, en Rumania, muchas personas han reportado desapariciones, apariciones extrañas y fallos en aparatos electrónicos sin explicación? En el centro del bosque hay un claro perfectamente circular donde no crece vegetación. Quienes entran ahí dicen sentir mareos, náuseas o incluso haber perdido la noción del tiempo. Muchos lo llaman el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. ¿Sabías que en el pueblo de Joer Verde, Brasil, más de 600 habitantes desaparecieron sin dejar rastro en 1923, cuando las autoridades llegaron? Encontraron comida servida en las mesas, fuego encendido en las chimeneas y una escuela con la última lección aún escrita en el pizarrón. No hubo señales de lucha ni explicaciones claras. Hasta hoy, el caso sigue sin resolverse. ¿Sabías que en 1967, una señal de radio, proveniente del espacio exterior, fue tan potente y precisa que un astrónomo escribió «Wow» junto a su registro? Esta señal, conocida como la señal wow, duró solo 72 segundos y nunca volvió a repetirse. Venía de la constelación de Sagitario y aún no tiene una explicación científica definitiva, lo que ha llevado a muchos a pensar que podría haber sido un intento de comunicación extraterrestre. ¿Sabías que en 1967, una señal de radio, proveniente del espacio exterior, fue tan potente y precisa que un astrónomo escribió «Wow» junto a su registro? Esta señal, conocida como la señal wow, duró solo 72 segundos y nunca volvió a repetirse.
Venía de la constelación de Sagitario y aún no tiene una explicación científica definitiva, lo que ha llevado a muchos a pensar que podría haber sido un intento de comunicación extraterrestre. ¿Sabías que? En 2000 apareció un hombre en foros de Internet que afirmaba venir del año 2036. Se hacía llamar John Titor y decía ser un soldado, enviado al pasado para recuperar una computadora IBM de 1975, necesaria para resolver un problema en su línea de tiempo. Compartió detalles sobre su futuro, incluyendo una guerra civil en EE.U y una catástrofe nuclear. Lo más extraño, algunas de sus predicciones se han ido cumpliendo parcialmente, y nunca se pudo demostrar quién estaba detrás del nombre. ¿Fue un viajero real? ¿O una de las mejores farsas de Internet? ¿Sabías que? En 2000 apareció un hombre en foros de Internet que afirmaba venir del año 2036. Se hacía llamar John Titor y decía ser un soldado, enviado al pasado para recuperar una computadora IBM de 1975, necesaria para resolver un problema en su línea de tiempo. Compartió detalles sobre su futuro, incluyendo una guerra civil en EE.U y una catástrofe nuclear. Lo más extraño, algunas de sus predicciones se han ido cumpliendo parcialmente, y nunca se pudo demostrar quién estaba detrás del nombre. ¿Fue un viajero real? ¿O una de las mejores farsas de Internet? ¿Sabías que, en 2006, una mujer en España aseguró haberse despertado en un mundo donde su novio seguía vivo, aunque en su realidad original él había muerto un año antes en un accidente? Afirmó recordar su funeral con detalles, pero en esta nueva realidad no existían registros del accidente, y sus amigos aseguraban que nunca había ocurrido. Su historia fue desestimada como un caso de estrés postraumático, pero hasta hoy ella insiste en que cruzó a otro universo. ¿Sabías que, en 1954, un hombre despertó en un mundo donde todo era casi igual, pero con pequeños cambios que nadie más notaba? Aseguraba que su esposa tenía un apellido diferente, su empresa no existía y hasta el color de ciertos objetos no era el mismo. Creía que había cruzado accidentalmente a un universo alterno, quizás durante el sueño. Fue diagnosticado con amnesia, pero nunca dejó de insistir. Este no es mi mundo. ¿Sabías que, en 2006, una mujer en España aseguró haberse despertado en un mundo donde su novio seguía vivo, aunque en su realidad original él había muerto un año antes en un accidente? Afirmó recordar su funeral con detalles, pero en esta nueva realidad no existían registros del accidente, y sus amigos aseguraban que nunca había ocurrido. Su historia fue desestimada como un caso de estrés postraumático, pero hasta hoy ella insiste en que cruzó a otro universo. ¿Sabías que, en el bosque de Oia-Vaciu, en Rumania, conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, muchas personas han reportado desapariciones, luces en el cielo y hasta voces que susurran entre los árboles, aunque estén completamente solos? Hay quienes creen que es un portal hacia otra dimensión, pero lo más extraño es que las brújulas dejan de funcionar en el centro del bosque, justo donde no crece ni una sola planta. ¿Te atreverías a entrar de noche a un lugar así? Completamente solo. Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Sabías que algunos viajeros aseguran haber visto su propia versión en otra dimensión, pero con una sola diferencia? ¿Esa versión murió hace años? ¿Qué versión de ti está viviendo ahora? ¿Y cuál quedó atrapada del otro lado? ¿Sabías que en Japón existe un teléfono en una cabina abandonada que supuestamente permite hablar con los muertos? Se llama el teléfono del viento y está ubicado en la ciudad de Otsuchi. Fue instalado por un hombre que perdió a su primo y quería una forma simbólica de seguir hablando con él. Después del tsunami de 2011, miles de personas comenzaron a visitarlo para comunicarse con sus seres queridos fallecidos. Nadie asegura escuchar respuestas, pero muchos afirman salir con una paz imposible de explicar. ¿Sabías que hay personas que aseguran haber visitado un universo paralelo por accidente, notando sutiles diferencias en nombres, recuerdos o lugares que no deberían haber cambiado? Este fenómeno se conoce como el efecto Mandela.
Y algunos creen que es evidencia de que estamos saltando entre dimensiones sin darnos cuenta. ¿Y tú? ¿Has notado algo extraño últimamente? ¿Sabías que hay personas que desaparecen por segundos y vuelven como si nada hubiera pasado? Algunos testigos aseguran haber parpadeado y encontrarse, por unos segundos, en un lugar completamente distinto. Calles vacías, paisajes imposibles o habitaciones oscuras sin salida. Luego regresan al mismo punto donde estaban, como si nunca se hubieran movido. Lo más inquietante es que muchos describen lo mismo, una sensación de ser observados y una voz que susurra, aún no es tu turno. ¿Sabías que hay personas que desaparecen por segundos y vuelven como si nada hubiera pasado? Algunos testigos aseguran haber parpadeado y encontrarse, por unos segundos, en un lugar completamente distinto. Calles vacías, paisajes imposibles o habitaciones oscuras sin salida. Luego regresan al mismo punto donde estaban, como si nunca se hubieran movido. Lo más inquietante es que muchos describen lo mismo, una sensación de ser observados y una voz que susurra, aún no es tu turno. ¿Sabías que en la Ciudad de México hay una estación de metro que aparece en algunos mapas, pero no existe físicamente? Se dice que la estación fantasma, Metro Pantitlán Línea 8, aparece en ciertas aplicaciones y planos antiguos, pero nadie ha podido encontrarla. Algunos aseguran que es una estación encubierta utilizada para fines secretos. Otros creen que es un error del sistema. Pero hay quienes juran que una noche el tren no se detuvo donde debía, y los pasajeros terminaron en una estación sin nombre, con las luces parpadeando y sin señal. ¿Sabías que hay una teoría que dice que cuando sueñas con un lugar que no conoces, en realidad estás viendo un recuerdo de otro tú en un universo paralelo? Y si sueñas con morir, quizá no es solo un sueño. Tal vez esa versión tuya ya dejó de existir, en otra realidad. ¿Sabías que, en 1973, un estudiante universitario de Connecticut desapareció por 6 meses y reapareció, exactamente en el mismo lugar donde fue visto por última vez, con la misma ropa y sin haber envejecido ni un solo día? Lo más inquietante fue que, según los análisis médicos, su estómago contenía alimentos que no existían en la Tierra, compuestos químicos desconocidos y trazas de minerales extraterrestres. Cuando intentaron interrogarlo, solo repetía una frase: la brecha se cierra. Pronto seremos uno. Nunca volvió a hablar. Hoy permanece internado en una institución psiquiátrica bajo estricta vigilancia. ¿Sabías que algunas personas afirman recibir llamadas telefónicas de ellos mismos? El fenómeno se conoce como llamadas fantasma o doppelganger telefónico. Suena tu celular, revisas la pantalla y aparece tu propio número llamándote. Al contestar, solo se escucha estática, o una versión distorsionada de tu voz repitiendo cosas que dijiste horas antes. Aunque muchos lo atribuyen a fallas de red o bromas, hay quienes creen que es una especie de cruce entre dimensiones. ¿Y tú? ¿Responderías si tú mismo te llamaras? ¿Sabías que hay una frecuencia de sonido que, según algunos científicos, podría hacerte ver fantasmas? Se trata del infrasónico de 18 Hz, una frecuencia tan baja que el oído humano no puede percibirla, pero el cuerpo sí la siente. Este sonido puede causar mareos, ansiedad, escalofríos e incluso alucinaciones visuales, como ver sombras en el rabillo del ojo. En 1998, en un laboratorio británico, varios trabajadores aseguraban ver figuras sombrías en la sala. Más tarde descubrieron que un ventilador industrial emitía exactamente esa frecuencia. Cuando lo apagaron, las apariciones desaparecieron. Algunos dicen que no eran fantasmas, sino que estaban viendo fragmentos de otra realidad superpuesta. ¿Y si los fantasmas fueran solo una señal de que algo se filtra desde otra dimensión? ¿Sabías que, en la teoría del universo bloqueado, el pasado, el presente y el futuro ya existen al mismo tiempo? Esto significa que no estás avanzando en el tiempo, solo lo estás recorriendo como si fuera un túnel. Y si alguien pudiera salirse de ese túnel, podría mirar todo tu destino como si fuera una película ya escrita. Peor aún, podría cambiar el guión sin que tú lo supieras. ¿Sabías que, en la teoría del universo bloqueado, el pasado, el presente y el futuro ya existen al mismo tiempo? Esto significa que no estás avanzando en el tiempo, solo lo estás recorriendo como si fuera un túnel.
Y si alguien pudiera salirse de ese túnel, podría mirar todo tu destino como si fuera una película ya escrita. Peor aún, podría cambiar el guión sin que tú lo supieras. ¿Sabías que, si viajas al pasado y cambias algo tan simple como el lugar donde dejaste un objeto, podrías crear una realidad alterna donde nunca naciste? Algunos científicos teóricos creen que cada decisión genera una nueva línea temporal, lo que significa que ya podrían existir miles de versiones de ti, viviendo vidas completamente distintas. Pero, ¿qué pasaría si un día despertaras en una de esas realidades, sin darte cuenta? ¿Sabías que hay testimonios de personas que aseguran haber vivido el mismo día una y otra vez sin explicación alguna? No es ficción. Algunos describen cambios sutiles en cada repetición, una conversación diferente, un objeto que aparece o desaparece, una decisión que cambia todo. Los científicos lo llaman déjà vu, pero hay quienes creen que es una falla en la simulación o un bucle temporal del que no todos logran salir. ¿Y si tú ya lo viviste, pero no lo recuerdas? ¿Sabías que hay testimonios de personas que aseguran haber vivido el mismo día una y otra vez sin explicación alguna? No es ficción. Algunos describen cambios sutiles en cada repetición, una conversación diferente, un objeto que aparece o desaparece, una decisión que cambia todo. Los científicos lo llaman déjà vu, pero hay quienes creen que es una falla en la simulación o un bucle temporal del que no todos logran salir. ¿Y si tú ya lo viviste, pero no lo recuerdas? ¿Sabías que, en 1973, un hombre llamado David Lang supuestamente desapareció frente a su esposa y sus hijos? Mientras caminaba por su granja en Tennessee, testigos afirman que simplemente se desvaneció en el aire, sin dejar rastro, como si hubiera sido absorbido por otra dimensión. Años después, algunos aseguran haber oído su voz pidiendo ayuda desde un punto exacto del campo, como si estuviera atrapado entre dos mundos. ¿Sabías que existe una teoría llamada el efecto Mandela, que sugiere que ciertos recuerdos colectivos erróneos podrían ser evidencia de que hemos cambiado de línea temporal sin darnos cuenta? Algunos creen que estos cambios son provocados por experimentos secretos con viajes en el tiempo, o colisiones entre realidades paralelas. ¿Y si ese recuerdo que juras haber vivido nunca ocurrió en esta línea del tiempo? ¿Sabías que hay personas que aseguran haber saltado entre líneas temporales sin explicación alguna? Cuentan que despertaron un día y pequeños detalles habían cambiado. Su ropa no era la misma, su celular tenía mensajes que no recordaban enviar, y en algunos casos, alguien que ya había muerto seguía con vida. ¿Coincidencia? ¿Un fallo en la realidad? ¿O quizá tu línea temporal no es la original? ¿Sabías que hay viajeros del tiempo, anónimos en Internet, que aseguran venir del año 6000 y afirman que el tiempo ya no es lineal, sino una red de realidades que se cruzan como autopistas invisibles? Algunos incluso dicen haber visto versiones distintas de nuestro planeta, en las que la humanidad ya no existe. ¿Y tú? ¿Crees que ya hemos sido visitados por alguien del futuro, sin darnos cuenta? ¿Sabías que existen personas que aseguran haber despertado en versiones alternas de su propia vida? Algunos relatos cuentan que despertaron en casas ligeramente distintas, con fotos familiares que no recuerdan haberse tomado, o con seres queridos vivos que en su memoria ya habían muerto. A este fenómeno se le llama desplazamiento dimensional espontáneo, y algunos creen que es una señal de que nuestra conciencia puede deslizarse entre realidades paralelas sin previo aviso. ¿Y si tú ya cambiaste de realidad sin darte cuenta? ¿Sabías que existen personas que aseguran haber despertado en versiones alternas de su propia vida? Algunos relatos cuentan que despertaron en casas ligeramente distintas, con fotos familiares que no recuerdan haberse tomado, o con seres queridos vivos que en su memoria ya habían muerto. A este fenómeno se le llama desplazamiento dimensional espontáneo, y algunos creen que es una señal de que nuestra conciencia puede deslizarse entre realidades paralelas sin previo aviso. ¿Y si tú ya cambiaste de realidad sin darte cuenta? ¿Sabías que en 2006, un hombre en Japón despertó con recuerdos claros de una vida completamente diferente? Decía vivir en un país llamado Toredia, con mapas distintos, una esposa que nadie conocía y un trabajo en una empresa que no existía. Lo más extraño es que identificaba lugares de Tokio, pero estaban ligeramente modificados, como si hubiera cambiado de dimensión. Algunos científicos creen que este podría ser un caso de deslizamiento interdimensional. Otros lo atribuyen a un colapso entre realidades paralelas. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que esta es tu única línea temporal? ¿Sabías que hay una teoría llamada
El efecto del observador cuántico, que sugiere que la realidad no existe hasta que alguien la observa. Según esta idea, el universo podría estar compuesto por infinitas posibilidades coexistiendo, y solo cuando alguien mira o decide, una versión se vuelve real. Esto ha llevado a algunos físicos y teóricos a plantear que, con cada decisión que tomes, podrías estar creando una nueva realidad en otra dimensión. Y si los déjà vu fueran ecos de esas otras versiones de ti, tomando un camino diferente,